Algo digno de ver. Por una época coincidimos varios de la barra en el despertar hormonal de la adolescencia, por lo que, cual jauría de lobos hambrientos, andábamos en busca de ejemplares del sexo opuesto como necesidad y menester, pero también como una competencia, sana si las hubo, por mostrar la mejor conquista y hacer alarde de hazañas y logros. El verano era por supuesto la mejor estación para dichos fines, ya que no había tantas obligaciones, sobre todo para los que estudiábamos, y por aquel entonces se pusieron de moda los asaltos. Eran reuniones para bailar y escuchar música que se hacían en casas de familia, normalmente de las pibas, que además ponían casi toda la bebida y la comida, ya que si bien cada uno tenía que llevar algo, los varones caíamos con alguna gaseosa o como mucho con sandwichitos preparados por nuestras viejitas diligentes y avergonzadas de que sus nenes no llevaran nada. Así se armaba una mesa donde no faltaban los elementos básicos de las picadas: palitos, papitas, maníes, mortadela y queso en cuadraditos, y después aparecían las pizzas, sándwiches y algunas veces cazuelitas de salchichas con salsa que no duraban ni un suspiro. La bebida era todo gaseosas o jugos, de alcohol ni hablar, aunque alguna birra picarona siempre escapaba a los controles. Los dueños de casa eran los custodios de las buenas costumbres y la ausencia de excesos. Celosamente madres, tías, abuelas y alguna hermana mayor vigilaban a la pendejada para que se divirtieran sanamente. Los hombres de familia rara vez aparecían, aprovechaban para irse al club, reunirse entre ellos para escaparse de esa música de locos y ruido a lata. Y sí, la música era el elemento fundamental del asalto, generalmente de un wincofón, un Rancer, o de esos muebles enormes llamados combinados que tenían radio y tocadiscos. Brotaban los temas que hacían furor en el momento y en formato de discos de pasta, LP o simple. A 33 o 45 RPM sonaban el Club del Clan con Palito Ortega a la cabeza, Los Iracundos, Conexión número 5, La Joven Guardia, todos los chicos de Música en Libertad y Alta Tensión con los discos de colores, El Pelado Heleno, Quique Villanueva y los Náufragos, y por ahí algún osado y atrevido mandaba algún tema de los Beatles, los Shakers, Elvis y el rock and roll yankee. Siempre había algún hermano mayor o algún loquito de la electrónica que aportaba baffles extras para ampliar y distribuir mejor el sonido. Generalmente se hacían en el fondo o en el patio de la casa, y la ambientación se lograba con spots, que no eran más que tachos de pintura con lamparitas en el fondo y un papel celofán en la abertura que aportaba la psicodelia en un avance innegable de la tecnología. Pero ojo, que no estuviera muy oscuro porque las viejas ponían el grito en el cielo. Entonces había que dejar una luz normal siempre prendida. Las pibas llegaban primero y armaban las mesas y sillas contra las paredes dejando libre la pista. También iban más temprano los encargados de la música y dejaban todo listo y probado. Siempre alguno se clavaba cambiando discos y controlando el sonido, y a veces se ligaba a retos y puteadas cuando ponía algo que no gustaba, pero la ventaja era que nunca le faltaban comida y bebida, y alguna minita caritativa que le hacía compañía. En nuestro grupo se encargaba de esos menesteres el negro Ugolini, ex hormiga negra, el indio. Como su apodo lo indicaba, no era muy agraciado, y ante la posibilidad de rebotar toda la noche se quedaba pegadito al winco. A eso de las 9 o 9:30 empezábamos a caer todos, entrando de a varios para no quemarse. Nos empilchábamos con lo mejor que teníamos y hasta nos perfumábamos, y la mayoría de las veces de un mismo frasco salía la fragancia por unos cuantos, así que de a grupo se sentía el olor al Vitesse, al Old Spice o al Crandall, los más conocidos de aquella época. Apenas llegar era atacar el Morphy, y siempre con los grupos separados, las pibas por un lado, los pibes por otro, y la música sonando atrás a la espera del primer valiente que hiciera punta, porque había que encarar, y si uno rebotaba porque la niña elegida no quería salir, era blanco de las cargadas del resto y rogaba que la tierra se abriera y lo tragara, volviendo al grupo haciendo como que no le importaba y tratando de que no se notara el colorado de las mejillas. Así que había que estar bien seguro. Por eso los momentos previos, mientras se comía y chupaba, se entrecruzaban las miradas para procurarse la pareja. Una vez que uno se mandaba con éxito, el resto se largaba más confiado y se armaba el bailongo.
Se bailaba suelto, por supuesto, tratando de seguir el ritmo lo mejor posible, aunque entre los varones primaban los pataduras. Las pibas iban de punta en blanco, con lo último de la moda en vaqueros, algún top atrevido, y las más osadas con minifalda o minishort. Y atrás la mirada reprobatoria y el comentario despectivo cuchicheado por las viejas, por la loquita que se animaba a vestirse así. Y se iban armando las parejitas, de los que más se gustaban, y transcurría la noche que nunca pasaba de más allá de las 11:30 o 12, o qué se creían estos pendejos, según los viejos que a esa hora volvían y querían irse a dormir. Y a eso de las 11, para coronar la noche, venían los lentos. Sandro, Giacomonti, Roberto Vicario, Roberto Carlos o algún bolero, eran esperados, ansiosamente, para poder arrimarse a la tan deseada, tocarla, apretarla, respirarle al oído, susurrarle cosas, y los más osados robarle algún beso, un piquito, como se dice ahora, y había que cuidarse y disimular porque las viejas en punta de pie oteaban todo el grupo para que no se les escapara nada. Turras. Y así volaban las manos ágiles y los roces y el contacto cercano. El olor próximo enervaba los corazones, y otras cosas también, y era el momento más sublime y deseado de la noche. De esos asaltos surgían los arreglos, las salidas, los filitos, como decían las viejas, y seguramente muchos habrán terminado en vidas compartidas y familias. En fin, eso ya corría por cuenta de cada gil. Y menos domésticos que los asaltos, la otra gran oportunidad de baile, diversión y levante eran los carnavales. Esos sí eran días de gloria y de alegría, de despreocuparse de todo, de disfrutar plenamente, de gozar de jornadas únicas, maravillosas, inolvidables. Los carnavales caían siempre a fines de febrero o a lo sumo los primeros días de marzo. Empezaban el sábado y terminaban el martes, que junto con el lunes eran feriados o no laborables. Los fines de semana anteriores eran los precarnavales y en esos días todo se alteraba y convulsionaba. Durante el día se jugaba con agua, baldes, palanganas, tachos, pomos, y las novedosas bombuchas o globitos servían para armar la guerra acuática en la que intervenían todos, hombres, mujeres, chicos, grandes, abuelos, todos. Y salvo algún que otro enojo porque alguno resultaba empapado cuando estaba bien empilchado por alguna cita ineludible, todo transcurría en un ambiente de fiesta y diversión. Siempre aparecía algún vecino que ofrecía la canilla del pasillo o del patio para el reabastecimiento y se jugaba hasta bien entrada la tarde, cuando ya empapados y felices todo el mundo se iba a bañar y a arreglar para disfrutar la noche. Las opciones nocturnas eran varias y variadas. Estaba el propio club del barrio, que humildemente proponía bailes en la cancha de básquet de la sede, con alguna orquesta típica y conjuntos de cumbia, con las mesas desparramadas por los costados, donde se degustaban picadas, los inolvidables sándwiches de milanesa de Don Segovia, el administrador del bar, y todo regado con mucha cerveza y los pingüinos con vino y sangría. Alguna noche siempre le dedicábamos, sobre todo si era la ocasión, para encontrarse con alguna de las pibas que iban con los viejos y a aprovechar para afianzar el arreglo y las futuras salidas. Después estaba el corso, que en aquella época se hacía en el Parque Independencia, sobre calle Oroño desde la Rotonda del Laguito hasta la calle 27 de Febrero. Y era fantástico. Carrozas espectaculares, cabezudos, comparsas, murgas, todo muy bien preparado y organizado, la música a todo trapo a lo largo de la avenida, entremezclándose los sonidos de cada comparsa con la del palco oficial, desde donde el locutor describía el paso de cada agrupación y animaba a la muchedumbre, que agolpada en las veredas aplaudía y gozaba del espectáculo. Y todo gratis. Dominando el ambiente el olor de los carritos de choripán, de praliné, de maíz pisingallo, de maníes y lupines, de los copos de algodón que conjuntamente con los puestos de venta de cotillón, serpentinas, papel picado, pomos, lanzaperfumes y mascaritas le daban color a todo el entorno. La fiesta era total. Y encima gratarola. La gente vitoreaba las mejores carrozas y comparsas arrojándole serpentinas y lo que tuvieran a mano. Y desde arriba de los carromatos las chicas y chicos disfrazados, según el tema de cada uno, devolvían caramelos y dulces, y también cotillón. Cada banda cerraba el paso del desfile con temas alegóricos, brasileros, mexicanos,
bien alegres. Todo estaba muy bien iluminado y adornado con guirnaldas y flores. Los más chicos iban disfrazados, y hasta algunos grandes sin miedo al ridículo se animaban a ponerse trajes estrafalarios y en algunos casos muy ingeniosos. Terminado el desfile, se armaba el baile frente al palco con alguna orquesta o artista importante. Era la fiesta carnavalesca por excelencia, y ahí también mezclábamos la diversión con la búsqueda de minitas para cerrar las noches bien acompañados. Y por último estaban los carnavales de los clubes. Los importantes, Provincial, Gimnasia, Central, Newell, Náutico, Nueva Era y otros. Con la entrada más cara, la oferta era por supuesto mayor y mejor. Traían artistas nacionales e internacionales, Sandro, Palito, Tom Jones, Charles Aznavour, Serrat, Feliciano, y orquestas de renombre, Pugliese, D'Arienzo, entre otras, y típicas como la de Tito Alberti. Competían entre ellos para ver quién traía figuras más importantes y la gente agradecida los llenaba a todos. Había patios de tango, patio beats, donde empezaba a sonar cada vez más fuerte el rock, con figuras como Los Gatos o Almendra, Manal, y los locales, donde había un pibe que cantaba lindo, un tal Baglietto. Ahí estaba El Ángulo, Pablo el Enterrador, una banda. Con instalaciones muy grandes acudían multitudes y realmente eran eventos de jerarquía. Alguna noche íbamos a alguno y tratábamos de colarnos ya que la entrada era medio prohibitiva para nuestros flacos bolsillos y una vez adentro, a la casa de mujeres se ha dicho. En conclusión, los rebusques se podían dar en varios sitios, pero en el barrio teníamos un buen material femenino para responder a las expectativas y necesidades. En uno de aquellos veranos coincidimos con el Cabezón Paredes y el Aníbal Fuentes en engancharnos 3 minitas del barrio que eran de las más ligeritas, y que una de ellas incluso tendría un futuro prometedor y promiscuo y llegaría a ser una de las prostis más requeridas y famosas de Rosario. Pero por aquellos tiempos estaban haciendo sus primeras armas, y nosotros estábamos ahí, justo en el momento y el lugar apropiados. Yo salía con la Martita, la del medio de 3 hermanas que vivían en la cortada San Carlos con la madre, ya que el padre las había abandonado hacía un tiempo largo, y como la vieja y la hermana mayor laburaban, las 2 más chicas se movían con mucha libertad y bastante poco control. La había conocido en un asalto que hizo a la Teresita en su casa, y ya esa misma noche le había pegado unas avanzadas interesantes que se concretaron en las siguientes salidas cada vez con más fervor y pasión. El Cabezón andaba con una piba de la misma cuadra, la Marisa Esteves, también bastante atorranta, y el Aníbal con la hija del viejo Arregui, la Norma, un minón infernal con un cuerpo tremendo a pesar de sus 16 años y deseada por todo el barrio. Cómo mierda había hecho el Aníbal para levantársela era un misterio que nos tenía locos a todos. La cosa era que el turro se pavoneaba, y con razón, y era la envidia, nada sana, de toda la barra. 1 o 2 veces por semana las 3 minitas se las arreglaban para escapárseles a sus custodios y todos juntos rumbeábamos para el paredón de la fábrica Fundición de Daneri sobre la calle Liniers antes de llegar a la avenida Godoy, buscando un sitio apropiado para dar rienda suelta a los bajos, altos, medios, en fin, a todos los instintos juntos. Elegíamos la cuadra donde había menos luz, una columna con un foquito choto en el medio sobre la vereda y después uno en cada esquina, y como era cuadra larga, en el medio quedaban sectores que combinados con los árboles frondosos ofrecían oscuridad casi total. Sobre el paredón a unos 80 centímetros del piso había como una saliente, una cornisa, donde apoyarse o sentarse y hacerla bien cómodos. En la vereda de enfrente había un par de baldíos y algunas casas con gente grande que se acostaban temprano y apagaban todas las luces, por lo que el lugar era ideal. Las felpeadas que les pegábamos ahí a las 3 minitas eran terribles. Nos ubicábamos distanciados unos de otros procurando las zonas más oscuras, y después de los primeros franeleos las acciones habían pasado a muy mayores. Así que esperábamos ansiosamente las noches en que se podían rajar y nos mandábamos para el paredón a descargar literalmente la energía acumulada propia de la edad, que vale decir era muchísima. Y claro, después los comentábamos entre nosotros y a veces con el resto de la barra, pero no con mucho detalle ya que éramos unos caballeros. ¡Ja, pinga!
Nos dábamos unos aires que Casanova quedaba a la altura de un poroto, y las hazañas sexuales apabullarían hasta el mismísimo Marqués de Sade. Y tanto escuchar, tanto hacerse el bocho, se empezó a poner impaciente, entiéndase, cargoso e insoportable, el Carosito Colman. El Caroso era más chico que nosotros, pero estaba también en plena ebullición. Era peticito, chiquito, pecoso, tenía los ojos grises y con el pelo tirando a rubio era bastante fachero. Lo que pasaba era que las minas lo veían como a un nene, por la contextura física y la estatura, pero el loco estaba incontrolable y ansioso por debutar. Dale, no sean guachos, nos rogaba. Háganme la mano con la Mavi. Dale, pata, no me la cagué, no sea tan hijo de puta, decirle a la Martita que me haga la mano. La Mavi era la hermana más chica de la Martita, María Victoria, de ahí el diminutivo. Tendría unos 14 años, pero ya estaba bien desarrollada y al igual que la hermana, de lo cual yo podía dar fe, tenía una delantera apreciable y apetitosa, no tanto como la Martita, pero tenía sus buenas gomas. Es muy pendeja, boludo, no la van a dejar salir, lo frenaba yo continuamente. Pero dale, si me mira y me mira cada vez que nos cruzamos, seguro que quiere rosca, argumentaba el Caroso. Te digo que es muy pendeja, si no debe haber salido con nadie todavía, le explicaba tratando de calmarlo. Mejor, así la hago debutar yo, saltaba excitado. ¿Pero qué vas a hacer vos, enano? ¿Con qué herramienta? Lo cargaba el cabezón. ¿Querés ver, ¿Querés ver? Pelotudo, ¿qué te crees? Te parió, picaba el Caroso. Y se enojaba y se le encendían las mejillas que con las pecas parecía un arbolito de Navidad. ¿Cómo nos cagábamos de risa? Lo tuvo loco como un mes, hinchando las pelotas así que para calmarlo y sacármelo de encima y pensando que no habría ninguna posibilidad le dije que le iba a hablar con la Martita. Para mi sorpresa, apenas se lo insinué, agarraron viaje. La nena también estaba con las hormonas a pleno y le venía echando el ojo al Carosito. Así que arreglamos para un domingo que los íbamos a llevar a caminar y a tomar un helado. El día programado el Caroso se apareció de punta en blanco, creo que hasta se había bañado. Vaqueros gastados pero limpios, una remerita chemis, trucha por supuesto, y un olor a perfume que tumbaba. Era un manojo de nervios. Lo pasé a buscar por la casa y de ahí fuimos a la esquina del cruce a esperar a las hermanitas. A la hora convenida llegaron. La Martita pulposa como siempre con unos jeans bien ajustados que le marcaban la tremenda panadería y una remerita cortita que le dejaba ver el ombligo y algo más. Y la Mavi se había ido también con unos jeans, con una blusita escocesa que a duras penas contenía la mercadería ya que se le había abotonado hasta arriba, y parecía más grande. Era muy linda piba con los mechones negros enrulados que le caían como una cascada sobre los hombros, ojos marrones luminosos y grandes y una boquita muy sensual. Se había puesto unos aros y se notaba que a escondidas le habían pintado un poco los labios y los cachetes. Estaba radiante. Era un poquito más alta que el Carosito, pero mucho no se notaba. Nos fuimos adelante con la Martita dejando atrás a los tortolitos que de la mano nos seguían con el Caroso, hablando hasta por los codos, aunque no alcanzaba a escuchar bien lo que le chamullaba. Era capaz de ir hablándole de fútbol el salame. Dimos unas vueltas y nos sentamos a tomar un helado en una placita. Los guachitos no dejaban de agarrarse las manitos y mirarse embelesados. El Carosito estaba exultante. Por las dudas, para no provocarlos, nosotros dos nos manteníamos quietitos y haciéndonos los buenitos. Ya de vuelta, antes de que se hiciera muy tarde, lo vi al Carosito que osadamente le pasaba el brazo por sobre los hombros a la Mavi y le arremaba la boca al oído susurrándole cosas. Aprendía rápido el atorrante. Nos despedimos de las chicas. El Caroso aventuró un beso y la Mavi le puso a la boca. ¿Para qué? Se puso como loco, estaba como un perro alzado. Ya camino de regreso no paraba de darse manija. ¡Qué grande, pata! ¡Qué buena que está! ¿Viste cómo me miraba? ¿Viste cómo me puso a la boca recién? Le tendría que haber zampado un chupón. ¿Y cuándo la abracé? No me sacó la mano ni nada. ¡Qué grande! ¡Qué buena que está! Pará, loco, pará, no te embales más. No sabía cómo calmarlo al Carosito. No sé cómo habrá hecho para dormir aquella noche, pero me lo imagino. Al día siguiente el Caroso era un volcán a punto de estallar.
Llévenme con ustedes al paredón, dale, no sean hijos de puta, clavaba el Carozo desesperado. Se los pido, por favor. Pero ahí sí que no la van a dejar ir, ¿no ves que es muy pendeja? Déjate de joder, le decía el Aníbal. Ustedes decían que no le iban a dejar salir y mirá cómo salimos, ¿eh? Dale, no me caguen, dale, aunque sea una vez, insistía porfiado el Carocito. Al final rompió tanto las guindas que le hablé a la Martita y otra vez para mi sorpresa dijo que sí. Se veía que la pendeja estaba más caliente que el carozo. Así que armamos para el siguiente viernes la salida al paredón. El Aníbal y la Norma, el Cabezón con la Marisa, la Martita y yo, y el Carocito con la Mavi. Lo que deben haber sido esos días de espera para el carozo. Y llegó el viernes. Nos juntamos más temprano en el bar del Cruce y lo empezamos a preparar un poco al pibe. Andá despacio, mirá que es muy piba, no vaya a hacer que se asuste y empiece a los gritos y ahí sí que cagamos todos, le advertía el Cabezón. Chamullala un poco primero, después le pasás un brazo por la espalda y si una arruga seguís, pero despacito, ¿entendiste? Aguantate la calentura y andá despacio, le decía el Aníbal admonitorio. Pero sí, tan boludo no soy, se defendía el Carocito. Además, ¿qué te cree que es? ¿Una monjita? Y seguro que también le gusta la guacha. Y me parece que tenía razón, porque cuando las encontramos en la esquina de la casa de la Marisa, la Mavi se apareció con un mini short que le marcaba mucho la cola y la misma camisita escocesa pero anudada en la cintura a la altura del pupo y medio desabotonada. Lo recibió al Carozo con un beso en la boca y agarrados de la mano salieron primeros. Al Carozo le brillaban los ojos como un animal salvaje. Faltaba que le cayera baba por la boca. Llegados al paredón me ubiqué como a 10 metros del foco del medio y le dejé al Carozo todo el otro lado hasta la esquina, que estaba bien oscuro. El Aníbal y el Cabezón con sus minitas se distribuyeron entre nuestra posición y la otra esquina. Al rato siento como un chistido. Al principio no entendía nada, la tenía la Martita agachadita, mandándose un solo de quena maravilloso y se me volaban angelitos y estrellitas. Otra vez el chistido. Volviendo del éxtasis a duras penas miré para el costado y lo vi al Cabezón haciéndome señas. No lo podía creer. ¿Qué mierda querría el salame justo en ese momento? Agité una mano como para espantarlo y que no jodiera, pero el loco insistía cada vez más. Al fin, con todo el dolor del alma, la levanté y la partí un poco a la Martita, que se quedó contra un árbol, y me le fui al Cabezón. ¿Qué te pasa, salame?, le pregunté amablemente. ¿No lo viste aquel boludo? Nos va a mandar en cana a todos. Se atajó señalándome con la cabeza a mis espaldas. Giré y los vi al Carozo y a la Mavi en plena acción, justo abajo del foco, bien debajo de la luz. Estaban al revés. En vez de estar él sentado en la barandita, era ella la que se apoyaba en la pared y el Carocito se le inclinaba encima. ¿Pero qué mierda hacen abajo del foco?, me pregunté ofuscado y sin esperar respuesta. ¿Lo van a ver? ¿Qué hacemos?, preguntó el Cabezón. ¿Y qué sé yo? Voy a ver si los puedo hacer correr, me propuse indignado. Me acerqué un poco, pero sin entrar al cono de luz que proyectaba el foco, y empecé a llamarlo lo más disimuladamente posible al Carozo, que estaba mirándola a la Mavi como hipnotizado. Impaciente me arrimé otro poco y lo llamé. ¡Carozo! ¡Carozo! Se dio vuelta y me vio, juntando la punta de los dedos de la mano en un claro signo de interrogación, y otra vez volvió la cabeza hacia la Mavi como desentendiéndose. Lo llamé otra vez. ¡Carozo! ¡Vení, la puta que te parió! Enojado, embarado, la dejó a la Mavi apoyada contra la pared y se me vino. ¿Qué mierda querés?, me preguntó. ¿Cómo que querés? ¡Salame! ¡Córrete al oscuro! ¿Cómo te vas a poner justo debajo de la luz, pelotudo?, le recriminé. El Carocito, contrariado y molesto, me contestó. ¿Pero vos te crees que para una vez que puedo ver una teta me voy a ir al oscuro? ¿Estás loco? Del ataque de risa que me agarró, y a los otros también cuando les conté, no pudimos hacer nada. Salvo el Carozo, claro.